Bienvenidos a este nuevo capítulo de Virtualidades Visuales. Mi nombre es Oliver Tinoco Miranda y el día de hoy estaremos hablando con Rodrigo López sobre una cuestión que aparentemente es simple, aparentemente no tiene como tanto de qué hablar, pero eso es un enorme error. Vamos a quitarnos algunos de estos prejuicios y es la cuestión del dibujo, ¿no? Una actividad que básicamente uno realiza desde el momento que empieza a tener como ciertas capacidades motrices, tiene toda esta cuestión, es recomendable sobre todo con los niños, pero pues ahora prácticamente estamos hablando de una cuestión pues más profesional. Rodrigo, primero que nada, bienvenido, gracias Muchas por gracias, la Oliver. invitación, Con gusto. gracias por recibirnos la invitación y pues empezando con la pregunta principal, ¿no? Hace unos momentos antes de arrancar esto estábamos comentando de que hay una cuestión con el dibujo que viene desde la mitología y no sé si nos pudieras compartir un poquito más al respecto. Sí, pues yo te platicaba que hay un mito del origen del dibujo, no sé si sea el único. Le llaman el mito de Cora, la hija de Butades. Y bueno, la historia, que es hay varias versiones, pero más o menos va de que había una mujer joven que estaba con su pareja la noche antes de que él partiera a la guerra, ¿no? Entonces, en un acto como de repente de nostalgia o de darse cuenta que quizás él no iba a volver, ve la sombra proyectada en el muro, toma un trozo de carbón y la marca, ¿no? Él no vuelve y se llama siempre el mito de Cora, hija de Butades, porque Cora era hija de un escultor, entonces se supone que se le hace una escultura a este guerrero muerto con el dibujo de Cora, ¿no? Pero a mí me gusta este mito porque creo que ilustra varias cosas. En principio, quizás la relación de medio fantasmal del dibujo con su referente, también esta idea de la ausencia, ¿no? Marcar una pérdida, y también cómo el dibujo puede ser concebido en relación con otras artes como la escultura, ¿no? Por ejemplo, la escultura que conmemora, que hace una imagen, digamos, fuerte, que se puede ver desde todos los ángulos, y el dibujo es más bien frágil, volátil, ¿no? Digo, pese a que una marca de carbón puede durar mucho, generalmente se borra solo pasando la mano, ¿no? Y además esta idea como de que lo masculino tendría a ser la escultura quizás, y el dibujo está más del lado como en lo nocturno, lo femenino, no sé. Entonces eso creo que es interesante porque podemos verlo quizás en las siluetas, ¿no? Hablamos de estas siluetas, por ejemplo, de escenas de crimen, que también es un acto de dibujo, ¿no? Cuando se retira el cuerpo, ahí queda un vacío, pero es un vacío significativo, ¿no? O en pues no sé, incluso en muchas actividades prácticas, cuando uno se va a hacer un traje o muchas cosas parecidas para la danza, no sé, ¿no? Entonces el dibujo tiene esta cosa como de fijar, y creo que eso es interesante para empezar quizás, ¿no? Hay, bueno, si nos vamos un poquito más todavía al origen, ¿no? Eh, También el dibujo es uno de estos representantes de civilidad, ¿no? O sea, lo que encontramos en las cuevas con las pinturas rupestres, precisamente, ¿no? Que es un testimonio de que alguien estuvo ahí, ¿no? No sé, tú que nos puedas compartir de realmente si los podemos considerar dibujos, no los podemos considerar dibujos, ¿qué Sí, nos yo, yo- marca yo todo creo que esto? sí, o sea, muchas veces, por ejemplo, se habla de arte rupestre, ¿no? O de arte de las cavernas. Son términos ahí como delicados para los especialistas, pero por ejemplo, en las fronteras entre España y Portugal hay una zona que se llama Siega Verde, donde no son exactamente dibujos con carbón, con pintura, sino que han sido hechos con incisiones y están al aire libre en una ribera, ¿no? Mm. Es interesante porque hay otras como técnicas de hacer surgir la imagen que quizás son menos fluidas, pero que tienen que ver incluso con el relieve, ¿no? Y no sé si eso también el dibujo siempre estaba en desventaja aparente con la pintura, ¿no? El dibujo tiene este carácter como de ser preparatorio, de ser como algo previo y algo incompleto, ¿no? Tradicionalmente el dibujo se asocia como una falta de color. Entonces también por eso medios como el pastel o la acuarela a veces están en medio, ¿no? De la pintura y el dibujo. Pero no sé, yo pienso que el dibujo tiene como esta cualidad medio híbrida que puede ser interesante y que también puede asociarse a la escritura. ¿No? Ahora que hablas como de esa antigüedad, también hay escrituras que nos parece que tienen algo dibujístico, ¿no? Y de hecho hay algunas caligrafías, ¿no? Que precisamente tienen eso directamente, que es el caso, sobre todo en el caso oriental, los japoneses, los coreanos, los chinos, que literalmente parece más una casa que una palabra que dijera la palabra casa, ¿no? Sí, yo no sé si sea verdad, pero yo estaba leyendo que, por ejemplo, el kanji de rojo, si no me equivoco,
ojalá no me equivoque, pero tenía en su origen más o menos la figura de alguien que estaba en la hoguera, ¿no? O sea, como medio el fuego, pero cosas así. Entonces sí es difícil. Digo, nosotros ya lo vemos en nuestro alfabeto, ya vemos muy lejos esas figuras. Pero yo también creo que hay algo muy parecido entre el dibujo y la escritura. Por ejemplo, hay un término para bocetos en francés que es como el croquis, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque tiene que ver con plantear coordenadas y nosotros también lo usamos cuando hacemos mapas, ¿no? Entonces yo siento que el dibujo tradicionalmente, por ejemplo, si lo ponemos a lo pictórico, tiene que ver con trazar límites, ¿no? Señalar. Pero al mismo tiempo hay algo que pasa que se relaciona más con el cuerpo, ¿no? No sé, por ejemplo, hay materiales, como el carboncillo, la sanguina, etcétera, que van dejando un rastro seco, polvoso, e implican una especie de resistencia del material. Otros como la tinta, como los medios líquidos que hablamos, o incluso el grafito, más bien se desplazan o pueden superponerse. Entonces, también estábamos platicando, ¿no? Que de repente hay como un resurgimiento de actividades, como de cerámica, de caligrafía, de dibujo, en gente que no se dedica, específicamente a eso. Y yo creo que tiene que ver por esa relación con el cuerpo y con la resistencia de los materiales, ¿no? Hay mucha gente que dice, como escritores, que necesitan el material, ¿no? Necesitan que el papel les ponga resistencia, etcétera. Y lo mismo pasa con el dibujo, ¿no? Yo conozco gente, por ejemplo, que ya usa medios digitales, pero a veces tiene que volver, ¿no? Al papel. Entonces, no sé, yo creo que hay muchas posibilidades en los medios digitales, pero bueno, ese es otro tema, a lo mejor porque yo no lo domino tanto. Ok, ok, no nos adelantemos tanto. Más bien, aquí sí vendría como una duda que creo que es una de las dudas principales cuando se toca este tipo de temas. eh, en la cuestión histórica del arte, ¿no? En el momento que nosotros comenzamos, de que surge la fotografía, se reconfigura completamente la cuestión artística. Y la duda sería, lo digo a ti como artista y como académico del tema, es ¿por qué seguir dibujando cuando tenemos un testimonio más fidedigno como sería la fotografía? ¿Qué es lo que motivaría a alguien a seguir dibujando? Sí, pues yo pienso que lo que el dibujo permite es una especie de imagen construida desde cero. Digo, quizás un fotógrafo podría decir que hay procesos que son iguales en la fotografía, ¿no? Pero no solo es un hecho como de enfocar o enmarcar, sino que literalmente, digamos, se puede romper el punto de fuga, la semejanza, ¿no? Esto que a veces hacen los caricaturistas, ¿no? Pero hay como toda una maleabilidad de lo que es visible, ¿no? Entonces, en muchos casos hay dibujos que no guardan relación con la escena, como de la que surgieron, ¿no? Y y hay una cosa también como de gran libertad creativa, por ejemplo, al momento de no tener a veces una superficie tan restringida como el lienzo o esta cosa de los colores. O sea, creo que el dibujo se presta más para experimentaciones, pero al mismo tiempo es muy económico en términos como de que se necesita muy poco, ¿no? Y yo pienso que lo interesante del dibujo es un poquito lo que ocurre mientras tanto, ¿no? Un profe de la facultad decía que el dibujo era lo que pasaba en una actividad que ocurre en el papel, ¿no? Entonces creo que hay una especie de reciprocidad entre lo que veo, lo que empieza a pasar, el ojo, la mano, que es algo como muy interesante. En algunos casos puede ser liberador también, ¿no? Sí, como toda inspiración artística, ¿no? A final de cuentas liberamos ahí cuestiones que no podemos hacer, ¿no? Luego el caso, entonces, entendiendo es que no necesariamente es porque sea una representación de la realidad, ¿no? Sí, claro, porque los elementos son básicamente la línea y la mancha, pero o sea, las variaciones son como inagotables, ¿no? Y o sea, simplemente la presión que se puede poner o los resultados, no sé, el tiempo de secado, todo eso. Porque también están los famosos dibujos abstractos, ¿no? Que quizás cuando uno no los hace son muy difíciles de apreciar, ¿no? Porque se ven como rayoncitos. Y la famosa frase de mi hijo pudo haberlo hecho, ¿no? Y posiblemente sí, ¿no? Pero tiene que ver de repente casi con identificar fuerzas. Por ejemplo, hay un artista que él va en el metro y va más bien dejándose llevar por el movimiento, siendo como un sismógrafo. Y claro, cuando uno intenta rehacer ese dibujo sentado, no funciona, ¿no? Porque hay algo en el temblor de la línea, por ejemplo, que va asociado como a ese movimiento, ¿no? Ok, tú, también como artista, como productor de todo esto, no sé si nos puedas compartir alguna experiencia que haya sido significativa en relación con el dibujo. Por ejemplo, a mí me gustan los dibujos de carretera, o sea, cuando yo voy, no sé, en un autobús o alguien va manejando, porque de repente aparece una perspectiva, ¿no? Yo tengo, no sé, una libreta y tienes segundos para resolverlo, ¿no? Entonces tienes que hacer como una especie de selección rapidísima. ¿Qué es lo que te interesa, no? Los planos, pequeños detalles.
Y esa necesidad de velocidad también hace que te obligues a no pensar, ¿no? Entonces surgen cosas que creo que son interesantes, ¿no? A mí me gusta mucho este punto intermedio donde un dibujo muestra lo que lo hace, es decir, no hace un simulacro de que no es dibujo, de que no es papel, pero también hay algo que está apareciendo, ¿no? Algo a veces de la representación, no sé, una persona, un árbol, etcétera, pero que a veces se puede ir hacia, o sea, como que está en ese limbo, más o menos. Que creo que en la foto es posible, por ejemplo, si ves el movimiento pictorialista, ¿no? O del pictorialismo, la foto imitaba a los dibujos, no era lo que se creía que era artístico. Entonces ves fotografías que son borrosas, que se parecen a estos tonos de sepia, ¿no? Pero pues ahorita a la foto ya es raro que se le pida eso, es raro la gente que hace eso, ¿no? Pero también es posible, pues y también es posible dibujar con fotografía, ¿no? Eso también es un El tema. experimento de experimentar, de dibujar con la luz, ¿no? Que ocupa la fotografía para realizar Sí, o eso. de hacer placas sensibles a la luz y ponerles cosas, ¿no? Etcétera. Ok, te habías mencionado una parte que, retomándola un poquito, que tiene que el dibujo se encuentra en la concepción general, ¿no? Como por debajo de las cuestiones de la pintura sobre todo, ¿no? Que la pintura en el arte tiene como un peso muy, muy importante y que tenemos esto que es la acuarela que está como en un limbo ahí medio curioso. Pero ¿qué serían estas posibilidades que el dibujo tiene por encima de la pintura? Pues yo también te platicaba de Oscar Muñoz, ¿no? Un artista colombiano que él trabaja con imágenes de desaparecidos. Y él, digamos, identifica que a la imagen artística tradicionalmente, que eso ya obviamente ha pasado un poco a mejor vida en algunos casos, se le pide que dure, ¿no? Que muestre una realidad que no muera. Entonces él, digamos, elige sujetos que han desaparecido, que son borrosos, que esas vidas incluso chiquitas para el poder, ¿no? Entonces él hace retratos y sus retratos tienen esa condición de que deben desaparecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una plancha de cemento caliente, traza con agua esos retratos, ¿no? O hay espejos que al momento en el que uno respira, surge un rostro que luego desaparece. O un dibujo literalmente lo transfiere a un lavabo, ¿no? Se queda ahí el carboncillo un poco y se desaparece. Entonces yo creo que la riqueza del dibujo para mí sería esa propia pobreza, ¿no? O mendicidad. Que al ser tan poca cosa, si tú quieres, como que muestra esos pequeños cosas que lo componen, ¿no? No sé, pienso en Egon Schiele, no sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Él, pues era muy talentoso para la figura, pero entonces él se imponía porque él quería mostrar cuerpos torturados, carnes magulladas. Sí, de hecho Entonces, hubo una controversia ahí todavía con la exhibición de su centenario, ¿no? Que querían tapar los claro, y en cuerpos. redes todavía lo censuran. Pero su manera de dibujar era ponerse un poco, o dicen, la tabla sobre las piernas y tratar de que la muñeca hiciera como unos giros para que la línea fuera torpe, ¿no? O sea, era una especie de, no torpe, pero a lo mejor como que no fuera tan pulida, ¿no? Pero por ejemplo, si ves a Giacometti, ¿no? Que el escultor, sus dibujos, tienen esta cosa de la insistencia, que parece que está tocando, ¿no? Entonces creo que eso es lo que a mí me gusta como del dibujo, que puede ser como una especie de sismógrafo. Y de repente también la pregunta es hasta dónde está la imagen o cuántas imágenes se hacen en un dibujo. Hay una serie apenas de William Kentridge, este artista sudafricano, que se llama Autorretrato como una cafetera. Es muy bonita porque son 9 episodios donde él aparece su doble y se está preguntando por todo lo que es la labor creativa, ¿no? Y además, pues él hace animaciones con dibujo, él es tan rápido, ¿no? Que hace animaciones con dibujo y sus dibujos incluso se vuelven tridimensionales. Entonces yo creo que en última instancia, no hace falta decir dónde termina un dibujo o dónde empieza. Yo creo que el dibujo es como una especie de función que existe en muchas artes o muchas actividades de la vida y que esa podría ser como su poder también, ¿no? Como que se puede infiltrar en todos lados. Que no se queda estático, ¿no? Tiene toda esta parte de transfiguración. Tú como académico y como artista, sobre todo, a alguien que no sea como tan docto para la labor, ¿qué consejo le darías para que se animara a comenzar a dibujar? Pues yo creo que lo más difícil es que siempre hay esta idea de yo no sé dibujar, ¿no? O yo dibujo mal. Y entonces se piensa en Miguel Ángel o se piensa en algún referente así, Súper elevado, ¿no? Sí, Sí. y no se piensa que hay muchos tipos de dibujo. Entonces, eso le pasa a todas las artes, ¿no? Es decir, hay muchos prejuicios de lo que es un objeto logrado
Y entonces el punto sería ir identificando como la especie de personalidad en el dibujo, ¿no? Hay gente que es muy minuciosa, hay gente que es más bien incluso Impulsiva. sí, un poco salvaje, ¿no? Entonces, creo que el dibujo te obligaría a aceptar eso, aceptar cómo es que yo me relaciono con un material, porque te digo, es un acto físico, pero que también tiene que ver con cómo te acercas a las cosas, ¿no? Si uno es desesperado, si uno es demasiado paciente, ¿no? Como que te decía de la serie, ¿no? De Kentridge. No sé, como pensar eso, es decir, no nada más en una pieza terminada que sea en base a ciertos criterios. No sé, creo que eso sería lo interesante y lo más difícil para la gente de aceptar. Porque siempre hay esa idea de que después de una clase hay que llevar una cosa terminada y decir, esto muestra que aprendí algo, ¿no? Ujú. Pero es un proceso que es como cualquier proceso artístico, ¿no? Es una mejora continua. Claro, y se trataría de buscar como líneas de fuga o derivas de eso que tradicionalmente es considerado el dibujo, ¿no? Porque si no, uno simplemente está repitiendo como lenguajes que ya están muy estabilizados, ¿no? Y dentro de estos discursos, lo que tú dices de lo estabilizado, no sé si nos pudieras dar algún otro ejemplo de artistas que se han animado como a romper, que toman estas líneas de fuga. Ay, pues no sé, por ejemplo, en el dibujo como performático luego hay cosas, ¿no? Hay una artista mexicana que se llama Galia Evenschulz, y ella, por ejemplo, tiene una pieza donde hay como una violonchelista y hay papeles en el muro. Entonces se pone las reglas de mientras esté la música, algo tiene que ocurrir, ¿no? Tiene que, no exactamente traducir porque no se puede, pero como que hacer eco de los sonidos. Y entonces el dibujo, digamos, tiene la obligación de solo durar lo que dura la pieza musical, ¿no? Y de ser fiel a un movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se presentan esas obras ya sin lo que les dio nacimiento, pues siempre es como un residuo de algo, ¿no? Pero creo que es una manera, es decir, creo que también pensar que el dibujo va relacionado a otras cosas, como lo que te decía del metro, etcétera, puede ser interesante, ¿no? No necesariamente te digo pensar el dibujo ya como imagen lista, sino el dibujo como proceso, ¿no? Como un despliegue de fuerzas, no sé, como otras cosas. Es muy difícil porque uno siempre está pensando en cómo va a quedar eso, ¿no? Si eso va a ser, digamos, presentable, ¿no? O bajo qué discurso va a ser presentable, pero creo que sería un poco buscar eso, ¿no? Hay muchísimos ejercicios, ¿no? Que si la línea continua, que si no ver, que ciertos materiales, ciertos impedimentos. A veces usa la mano equivocada, bueno, la que no es la dominante, ¿no? Hay esta máquina de dibujar. Entonces, las opciones son muchas. La cuestión es que eso sea representativo, signifique algo para quien lo está haciendo, ¿no? Ok. Eh, Tú mencionabas que hay una parte de la que no eres tan doctor, pero conociéndote, sí sé que eres doctor, que sí nos puedes compartir algo. ¿Cómo consideras tú que ha afectado, bueno, que ha modificado la concepción del dibujo toda esta parte de lo digital, ¿no? O sea, lo vemos desde, creo que en el caso de una generación más cercana a nosotros, la primera vez que nos dan una computadora, uno abre Paint y hace, sabrá Dios qué barbaridades hay dentro. Y bueno, ya llegamos a este punto donde tenemos hasta los softwares que si mal no he checado en las tablets, hasta simulan, ¿no? Hasta te intentan dar como contacto que tú tienes con el papel y todo eso. ¿Cómo crees tú que ha modificado la idea de Ay, dibujo? pues es que en principio siento que puede ser muy dañino, por ejemplo, todo esto, digo, estoy en Instagram, pero puede ser muy dañino porque hay un tipo como de acabado que creo que se ha vuelto muy popular, bueno, o sea, como un tipo de pulido que hace olvidar todas estas como rugosidades o asperezas de un dibujo físico, ¿no? Em, por ejemplo, no solo pasa en el dibujo. Tuve un alumno que fue a un museo, ¿no? Muy famoso. Y estaba impresionado porque decía que las obras maestras, digamos, que había visto, estaban como mal hechas, ¿no? Entonces, claro, él estaba viendo desde la visión del píxel, de cierta densidad, a lo mejor de color, de capa, etcétera. O yo creo que lo estaba viendo desde ahí, porque no sé si tú ves un Velázquez o un Rembrandt o lo que tú quieras. Claro que se ve la mano, digo, eso no es en todos, pero creo que hay entonces una idea como un poquito aséptica de cómo se hace un dibujo, ¿no? Entonces la línea es como más pulida, etcétera. Y eso puede hacer cosas muy interesantes en la ilustración. Hay muchos ilustradores que yo admiro, pero el dibujo más como artístico creo que tiene que ver con esas asperezas o resistencias del material, que también es verdad que esos medios pueden imitar muy bien.
pero, por ejemplo, las manchas de acuarela, ¿no? Se hacen maravillosamente en medios digitales, pero como que ya no se siente tanto el logro, porque hacerlo en físico, por ejemplo, es muy difícil y muy inesperado, ¿no? Entonces hay como un acabado un poco decorativo que creo que a veces los nuevos medios como que tienden a producir, pero no sé qué tanto, o sea, más bien sea te digo, de como de concepciones que se van haciendo, ¿no? Y también con eso se podrían hacer cosas, no es que sea malo de por sí, pero sí siento que quizás, como que puede simplificar la idea que se tiene de lo que es una imagen dibujada, ¿no? No, y en algunos casos está por cuestión económica, ¿no? Que es más fácil de poder borrarlo en vez de empezar Sí, desde cero. Ok, Rodrigo, tú no me habías compartido un poquito, no sé si puedas decirnos un poquito de qué proyectos tienes todavía en la cuestión de talleres de dibujo, experiencia previa y experiencia de los proyectos venideros, sí. y lo otro sobre todo invitando a la audiencia, en dónde te pueden encontrar para que conozcan tu trabajo. Ok, Entonces, muchas gracias. Pues sí, pues yo estoy en la Facultad de Artes de la UAM. Digo, hay a veces en la facultad posibilidades para tomar cursos aunque uno no pertenezca a la comunidad. Ahorita no hay ninguno en especial. Yo espero, ya con otro amigo, hacer unos talleres de dibujo urbano, que creo que es muy interesante esto de recorrer la ciudad dibujando, porque hay tantas cosas que enfocar. Y yo estoy en Instagram como Hilo Negro Dibujo, así, justo me gusta la idea del hilo negro porque habla como de la línea, y también con esta idea de creer que se encuentra algo cuando es más o menos conocido, ¿no? Como este descubrimiento individual. Entonces ahí me pueden encontrar y yo creo que ahí estaremos publicando cosas que se hacen, que yo espero que a lo mejor para diciembre todavía alcancemos y para el próximo año algunas cosas. no, pues estos siguen siendo proyectos que no se detienen a final de cuentas. Y bueno, ya cerrando, Rodrigo, no sé si quisieras dar algún último pensamiento sobre esta cuestión del dibujo, algo más que quisieras decirle a la audiencia, sobre todo, yo creo que quizá un poquito reiterativo, ¿no? Pero sobre todo a la gente que no se anima a dibujar, que quiere pero no se anima. Sí, pues no sé, me temo que he dicho muchas cosas, quizás un poco entreveradas, pero yo creo que el dibujo es una actividad que no muere porque es demasiado inmediata, ¿no? De alguna manera. Este, y es casi a veces un gesto, es natural, ¿no? No sé, cuando uno va a pedir un mueble, ¿no? Cuando uno va, es decir, es la primera visualización de algo. Entonces creo que el dibujo es una relación con la imagen que que podría ser individual, ¿no? Un poco como la caligrafía. Y pues yo insistiría eso, no pensar que hay un dibujo bueno o malo, sino que simplemente es algo que ocurre. Y claro, existe una cierta fidelidad a lo que la impulsó. Y habría que pensar eso, ¿no? ¿Qué es lo que uno está buscando? Pero no sé, por ejemplo, yo creo que a veces es muy interesante simplemente ver los garabatos que hace la gente al teléfono, ¿no? Entonces, pues yo creo que hablando de todo lo que va el podcast, de la imagen, etcétera, para mí el dibujo es una especie de alfabeto visual, ¿no? Por eso su símbolo también es como el lápiz, ¿no? Y sería como una escritura primera, no sé, creo que eso sería, yo al menos invitaría a que la gente lo considerara así. eh, Y que al menos lo intentara, ¿no? sí, No quedarse y con que las viera qué ganas. cosa descubre, ¿no? Ok, Rodrigo, pues de mi parte, primero que nada, agradeciéndote. Esperemos que esta no sea la última ocasión que te tengamos aquí. Hay muchos más temas que discutir. Y nuevamente agradeciéndote por tu presencia. Y pues por supuesto a nuestros escuchas que sigan al pendiente. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como en Spotify, como en YouTube, principalmente Spotify y YouTube, que es donde subimos los capítulos completos. Y nos vemos hasta la siguiente entrega de Virtualidades Visuales, agradeciendo a nuestro invitado, a nuestro productor, a Haji que no está presente y lo tenía que acotar. Mi nombre es Oliver Tinoco Miranda. Hasta la próxima. Gracias.